Buenas tardes, estimados participantes. A nombre de Bill Auger les doy una cálida bienvenida. Mi nombre es David Vallejos y tengo el placer de ser su anfitrión en esta sesión de Diplomado de Derecho Societario. En esta ocasión contamos con la distinguida presencia del doctor Matt Salazar Gallegos. A continuación, me gustaría presentarlo. Profesor de Societario hace más de 26 años, actualmente en la Pontificia Universidad Católica y la Universidad del Pacífico. Ya ha publicado decenas de artículos sobre la especialidad. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat, las cuales serán respondidas al finalizar la sesión. Doctor, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra para que inicie su sesión. Muchas gracias. Es la bienvenida que he gozado más porque ha sido corta y precisa. Muy Muchas puntual. gracias. Hay veces en los cuales las presentaciones se extienden respecto a temas y grados y títulos que algunas personas parecen apreciar más que el propio conocimiento, ¿no? Aquí lo que se trata es conversar sobre estos temas y me imagino que en el público habrá gente incluso que sabe más que yo sobre aquello, ¿no? Lo primero, agradezco la invitación, felicito a Bill Lawyer por siempre por estos espacios jurídicos, económicos, en los cuales se profundiza un poquitito sobre temas de diferentes clases, en este caso el derecho societario. Yo voy a conversar algo o unas cuestiones sobre las cuales ya he escrito bastante. Si alguien quiere profundizar sobre los temas, en mi página web, maxsalazarg.com, que es mi página personal, donde está alojado también mi blog y varios de mis artículos. Hay varios artículos míos donde yo hago un análisis muchísimo más profundo del que puedo hacer en estos momentos conversando. Incluso yo me sometería más que otra cosa a preguntas sobre el particular antes que a una disquisición teórica al respecto, que podría resultar para algunos de repente un poco tediosa. El tema en las reorganizaciones es que la cuestión es sumamente dinámica y tiene alcances no solamente prácticos, sino teóricos, que de eso se trata, que el tema tenga un alcance práctico, un alcance dinámico, un alcance vivencial respecto a las sociedades, que sea de utilidad y además de que se entienda coherente con lo que está regulado, lo que se encuentra regulado, lo que se encuentra en la ley sustantiva, en nuestro caso, la Ley General de Sociedades, y lo que se encuentra en la ley adjetiva, que es lo que corresponde al reglamento de registro de sociedades y lo que de ello acompaña las resoluciones del Tribunal Registral emitidas hasta la fecha y los criterios de los registradores al respecto, ¿no? Por eso yo decía que hay mucha gente que debe saber más que yo de estos temas, más al margen de que yo haya escrito muchas cosas al respecto, ¿no? A ver, hay que tener en consideración una cuestión fundamental aquí. Cuando uno emplaza uno de estos temas, uno lo que ve es un cambio estructural que tiene que ver con la misma organización, que tiene que ver con las relaciones jurídicas que tiene la sociedad con terceros, que tienen que ver con la seguridad del tráfico y la seguridad jurídica que impone realizar operaciones a través de una sociedad y cómo esas operaciones a través de esa sociedad se ven impactadas por este tipo de modificaciones estructurales. Es decir, cuando uno habla de reorganizaciones, uno puede verlo desde dos o tres aristas, ¿no? La primera es la transaccional, sobre la cual no voy a conversar. Es la cuestión estrictamente mercantil civil, que tiene que ver con la construcción de contratos alrededor de los cuales se verifican transacciones de reorganizaciones que tienen que ver con adquisiciones de empresas, normalmente. Eso es una cuestión que tiene que ver con el plano, como yo decía, teórico, práctico y con el plano funcional mercantil desde un punto de vista contractual. El diseño transaccional de acuerdos previos, acuerdos de negociación, cartas de intención, memorandos de entendimiento, confidencialidad, evaluaciones de riesgos, evaluaciones de activos, eh, evaluación de
costos y riesgos que uno va a asumir cuando uno quiere adquirir una compañía. Y que tienen que ver muchísimas veces simple y llanamente con la adquisición de las acciones o participaciones de una sociedad. Y uno dice, esto puede ser o puede parecer sencillo, pero en realidad tiene una preponderancia, una urgencia y una importancia esencial, porque yo no estoy adquiriendo simples títulos, sino que estoy adquiriendo activos subyacentes. Y el activo subyacente básicamente es la empresa, bajo la cual se desarrolla una determinada actividad. Es decir, una empresa que está englobada dentro de una sociedad, que es el vehículo jurídico a través de lo cual se desarrolla esa empresa. Entonces, el tema por ahí es evidentemente y sustancialmente transaccional. La otra arista es verla por la regulación propiamente dicha societaria. Y la regulación propiamente dicha societaria es la que se encuentra en la Ley General de Sociedades y que regula los fenómenos jurídicos societarios. Ahora sí, lo que tiene que ver con las transformaciones, las fusiones, escisiones y reorganizaciones simples. Todos ellos fenómenos estrictamente societarios. Lo que comentaba yo hace un momento son fenómenos transaccionales, societarios, sí, pero básicamente transaccionales. Cuando yo compro o ingreso en cualquier otro tipo de transacción, podría ser una permuta, de títulos representativos de participación en una sociedad, no estoy realizando un procedimiento de reorganización, sino un procedimiento eminentemente transaccional, de adquisición. Cuando uno mira estas cuestiones o cuando se acerca a la literatura académica sobre el particular, básicamente económica, administrativa y jurídica, uno en el derecho anglosajón, donde más se ha estudiado esto, uno ve que esto se le denomina fusiones y adquisiciones. Claro, ¿por qué se le denomina fusiones y adquisiciones? Porque se hace el hincapié, se hace el estrés sobre el tejido económico, es decir, la consecuencia económica, que es el traslado del control. Y el traslado del control efectivo desde un punto de vista de la propiedad. Y ese es el punto. Entonces, hay una serie básicamente de negociaciones alrededor de aquello y una incidencia, como dije hace un ratito, transaccional, determinada en los acuerdos a los que se llega y en los contratos que hay que suscribir sobre el particular. Y esto todo tiene riesgos, ¿no? ¿Qué duda cabe que los contratos son medios de asignación de riesgos? Si uno negocia para tomar más o menos riesgos. Y ahí hay riesgos calculados, ¿no? Por eso es que también, desde el punto de vista obligacional, respondemos sobre esos riesgos, respondemos sobre las obligaciones, respondemos sobre esas transacciones propiamente dichas que se encuentran estipuladas en un contrato. Bien, en el caso de las reorganizaciones propiamente, como venía diciendo, estamos verificando una incidencia netamente societaria, es decir, estamos verificando un fenómeno societario, pero es un fenómeno societario complejo, es decir, no es un fenómeno societario sencillo, es un fenómeno societario complejo porque distante a la transacción de transferencia de títulos, insisto nuevamente, acciones o participaciones según el tipo de sociedad del que se trate. Las reorganizaciones lo que hacen es modificar las estructuras de las sociedades, transferir universalidades de activos y pasivos, dependiendo de lo que se negocie, y además proteger la continuidad económica de la actividad que realiza una o más sociedades involucradas, ¿no? Y eso tiene que ver con la seguridad jurídica y más aún con la coherencia propia institucional del derecho societario, porque estamos refiriéndonos a una temática
que implica las modificaciones de las estructuras societarias. Si esas modificaciones de las estructuras societarias pudieran realizarse de manera sencilla, simple, sin respetar ningún principio o sin respetar ningún orden, y aquí me estoy refiriendo al orden público societario, entonces no sería y no tendría ninguna diferencia del contenido transaccional que yo refería hace un momento de la transferencia de participaciones o acciones. Aquí no estamos refiriéndonos a transferencia de acciones o participaciones propiamente. Si bien es cierto, puede ser un fenómeno que se dé dentro de las reorganizaciones inciden en muchos más elementos que la sola transferencia de las acciones o participaciones. Y por eso, y justamente para prever la coherencia del sistema societario, para proveer la coherencia y la seguridad jurídica y para prever de las garantías necesarias alrededor de las sociedades, y lograr la funcionalidad económica es que rodeamos estas operaciones de ciertos principios y criterios que son inescindibles a todas ellas y que son además eh, casi transversales a todas las jurisdicciones en el mundo. Es decir, en casi todo el mundo se respetan estos principios y criterios. Más, menos, por supuesto, ¿no? O sea, con mayor o menor incidencia se conocen estos principios y criterios y se respetan de algunas veces con mayor incidencia, otras veces con menor incidencia por cuestiones de política legislativa, por cuestiones de eficiencia económica, por cuestiones también de más o menos conocimiento. Pero lo cierto es que esto tiene que estar rodeado de ciertos principios y criterios para que pueda funcionar. Recordemos que las sociedades son en esencia y funcionan en esencia en base a dos argumentos lógicos, económicos y jurídicos esenciales, ¿no? Que son, primero, el hecho de que las sociedades constituyen vehículos de organización, ¿no? Organizan una serie de elementos alrededor de los mismos y esos elementos organizados lo que hacen es cohesionar la actividad propia de la sociedad respecto a la gestión de esa actividad por parte de unos administradores y la titularidad de los socios de esa sociedad, que estamos viendo que se trata de tres escalones diferenciados, ¿no? Una cosa es la marcha propia y la actividad propia de la organización, otra cosa es la gestión de la organización y otra cosa es la titularidad de la organización. Entonces, todo eso está cohesionado y tiene que estar cohesionado en base a ciertos principios y criterios y en base a ciertas normas, todo lo cual forma parte del orden público societario, es decir, cuestiones que son en gran parte ineludibles y que viene dispuesta por la ley, y en otra parte fruto de la autonomía de la voluntad, es decir, del principio de autoorganización, el hecho de que cuando construyo una sociedad puedo efectivamente negociar ciertas cosas y prever ciertas cosas y acomodarlas a la propia dinámica que quiero darle a esa sociedad. Pero hay una parte que debo respetar obligatoriamente, que se encuentra diseñada por la ley y que ese diseño no puedo tocarlo porque es un diseño que mantiene esta coherencia, ¿no? Como en cualquier otra institución jurídica, ¿no? Tiene que haber ciertas reglas básicas, esenciales, fundamentales, que mantengan la coherencia de la institución. Bueno, ese es el primer plano, ¿no? Las sociedades hay que entender para ello que se tratan de vehículos de organización, pero la segunda parte es que las sociedades están estructuradas básicamente como vehículos también transaccionales. Primero, organizan lo que hemos comentado y luego se verifica ya frente a terceros como un vehículo transaccional, es decir, está pensado para realizar múltiples transacciones y ejecutar
e ingresar en múltiples relaciones jurídicas con terceros. Y esos terceros se pueden verificar de cara al Estado con la fiscalización propuesta respecto al tipo de actividad, con la fiscalización o la relación que tengo con los gobiernos municipales o los gobiernos locales respecto a licencias que puedan necesitar, con la fiscalización y regulación que tiene que ver con la administración tributaria respecto a los impuestos que debo pagar o debo dejar de pagar según goce o no de ciertos beneficios tributarios, y eso tiene que ver con terceros adicionales que ya no tiene que ver con, con la administración pública, sino con consumidores, usuarios, proveedores, etcétera, etcétera, socios estratégicos. Ya, todos esos, con todos aquellos, puedo tener relaciones jurídicas y puedo establecer relaciones jurídicas de ordinario. Bueno, entonces, por eso es que las sociedades son estos vehículos que funcionan como relaciones de organización y además como relaciones, como vehículos transaccionales para establecer relaciones jurídicas con terceros. Eso es de una cuestión o de un entendimiento elemental para poder entender por qué existe una regulación sobre reorganizaciones. No me puedo cansar de decirlo y lo reitero. Es decir, la funcionalidad del vehículo jurídico, en este caso de la sociedad, no está dejada a su suerte y por eso existe un orden público societario. Y esos principios y criterios que rodean a la sociedad se construyen justamente para satisfacer los dos principios esenciales de funcionalidad en las sociedades que yo he mencionado, ¿no? Como vehículo de organización y como vehículo transaccional. Sin los principios y criterios establecidos y además dibujados alrededor del tiempo dentro de una línea temporal más o menos lineal, desde finales del siglo XIX hasta la fecha, esto no tiene mucho tiempo, es decir, la teoría sobre reorganizaciones no tiene tampoco muchos años, es una teoría que ha venido desarrollándose en los últimos, diría, en los últimos 120 años, o 130, 140 años, hasta llegar al día de hoy, tiene una fine, tiene una lógica jurídica y económica basada en estas situaciones, o en esta situación, o en esta posición jurídica que ocupa la sociedad, los socios, los gestores y además los terceros. Entonces, todo esto se tiene que asegurar, garantizar y prever a través del derecho societario. Y por eso es que tenemos ciertas normas en la Ley General de Sociedades peruana que justamente satisfacen esos criterios. Yo voy a mencionar solamente algunos, muy brevemente, insisto, esto yo ya lo he escrito más de una vez, tengo varios artículos publicados sobre la materia, donde desarrollo estos conceptos, pero acá los voy a desarrollar muy brevemente en el espacio que tengo, ¿sí? Primero es el principio de eliminación de costos transaccionales, ¿no? Nosotros realizamos reorganizaciones básicamente para disminuir los costos de las operaciones económicas civiles, mercantiles y societarias, ¿sí? Ese es el tema. Yo construyo o desarrollo una reorganización para no realizar un procedimiento ordinario de transferencia de bienes o de modificaciones estructurales dentro de los criterios normativos comunes. Me explico, ¿no? Las reorganizaciones, las reorganizaciones constituyen una regulación especializada. Es decir, insisto nuevamente, aunque parezca obvio, existe una norma que regula transformaciones, que regula fusiones, que regula escisiones y reorganizaciones simples. Si existe, es porque tienen un cariz, porque tienen una lógica distinta y distanciada de la lógica común. Cuando alguien me dice, yo quiero transformar una sociedad,
lo primero que le podría venir a la mente o lo primero que les venía a la mente a las personas antes de que exista la regulación especial era, bueno, si quieres modificar la forma corporativa del vehículo que estás utilizando, esa cuestión hazla construyendo una nueva forma corporativa y realiza tus actividades a través de otro vehículo. Si no te satisface, no te es para ti eficiente tener una sociedad anónima, entonces construye una sociedad comercial de responsabilidad limitada y sigue tu camino a través de ese vehículo, con ese vehículo. Esa cuestión, evidentemente, es posible. Es decir, yo puedo decir, bueno, ya no voy a realizar mis actividades económicas a través de una sociedad anónima, lo voy a hacer a través de una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Lo que me agrega la norma de reorganizaciones es, ok, no necesito disolver, liquidar y extinguir a la sociedad anónima y crear paralelamente o después de hacer eso una sociedad comercial de responsabilidad limitada y generar un nuevo vehículo para realizar esa actividad, sino que lo que puedo hacer es modificar la forma corporativa de la sociedad anónima para traducirla en una sociedad comercial de responsabilidad limitada. El solo hecho de pensar eso es absolutamente disruptivo. Es decir, si yo le digo eso a alguien hace 120 años, me mirarían como si tuviera un problema mental, porque me dirían, oye, pero eso es imposible de hacer. O sea, ¿a guisa de qué? En función a qué vas a modificar la forma. Si la forma corporativa de la sociedad, ubiquémonos hace 120 años, la mayoría de sociedades eran creadas por ley. Entonces, privadas o públicas. Entonces, veamos, si quieres modificar algo que ha sido creado por ley, pues necesitas de otra ley. Y no lo puedes hacer por voluntad privada. Y además, que si vas donde el legislador o aquel que haya emitido la ley, sea quien fuere en su caso, para decirle que no te gustó el vehículo que te construyeron para realizar tu actividad, pues te va a decir, vaya usted, y pídame que construya uno nuevo, pero no me diga que le cambie la forma porque ese tema no es menor. Se entiende que un cambio de forma implica una serie de modificaciones no ya simples de un estatuto, es decir, voy a cambiar o mencionar, voy a cambiar la forma corporativa de una sociedad, es una cuestión estructural brutal. Es decir, voy a modificar las relaciones jurídicas internas y es muy probable que también se modifiquen las relaciones jurídicas externas. Luego, la incidencia, los efectos legales, pero más importantes, los efectos económicos y garantistas de la ley se ven se ven comprometidos. Entonces, no es una cuestión sencilla, es una cuestión que implica diseñar una nueva forma corporativa para ese vehículo a efectos de que continúe, pero al momento de modificarle la forma corporativa, prever y garantizar las relaciones jurídicas internas y externas. Por eso que yo mencionaba al inicio este tema de la seguridad jurídica, de las garantías, de la posibilidad de realizar estas operaciones y de cómo esto tiene una incidencia fundamental, ya no solo desde un punto de vista mercantil, sino desde un punto de vista económico e incluso adicionalmente y fundamentalmente también con mayor o menor incidencia civil, porque estamos hablando de relaciones jurídicas, es decir, el vehículo tiene relaciones jurídicas internas y tiene relaciones jurídicas externas, y esa modificación va a pegar, va a tener incidencia en derechos que están comprometidos con contratos, derechos que están comprometidos con relaciones jurídicas laborales, derechos que están comprometidos con relaciones jurídicas administrativas, con el Estado, etcétera, y un largo etcétera. Entonces, no se trata simple y llanamente de decir, por eso decía yo, oh, voy a modificar la forma y que pase lo que tenga que pasar. Así no funciona el mundo y así no funciona el derecho societario y así no funciona el derecho en general, ¿no? O sea, yo no puedo simple y llanamente sucumbir ante
una idea sin que esa idea esté aterrizada dentro del contexto legal en el cual se mueve este vehículo jurídico. O sea, las sociedades, insisto nuevamente, no solamente se constituyen con vehículos de organización, sino transaccionales. Como se constituyen con vehículos transaccionales, incluso que es más importante que la organización misma, porque estamos generando sociedades que se vinculan con terceros. Ya aquellos que están dentro de la sociedad han asumido su propio riesgo, pero los terceros están confiando en lo que señala la ley. Es decir, se vinculan con la sociedad porque el Estado permite que esa sociedad corra en paralelo a los seres humanos y puede realizar transacciones como un sujeto, como una persona en paralelo a los seres humanos. Luego, en consecuencia, tienen que haber, en virtud de aquello, ciertas garantías que le permitan a los demás vincularse con esa sociedad, pero que esa vinculación sea estable, que esa vinculación esté rodeada de seguridad jurídica, que esa vinculación esté rodeada de garantías. Y de hecho lo está. Es decir, las sociedades se vinculan con terceros porque existen ciertas normativas civiles, societarias, registrales, que garantizan y prevén que esto no sea una estafa, pues, que esto no sea un bulo, que esto no constituya un abuso de derecho, un ejercicio abusivo de derecho, ni constituyan relaciones jurídicas endebles que cualquiera pueda destruir. Así no funcionan. Funcionan de una manera muy ordenada. Entonces, justamente para poder guardar ese equilibrio y poder respetar ese equilibrio entre las relaciones internas y la propia organización y las relaciones externas que se establece y que se han establecido por parte de la organización, es que es necesario respetar ciertos principios y ciertos criterios alrededor de estas organizaciones. Lo contrario, insisto nuevamente, sería vivir en el mundo de la fantasía y además en el mundo de la inseguridad y en el mundo del papel, en el cual el Estado no asume ninguna responsabilidad ni tampoco aquellos que constituyen las sociedades respecto a las transacciones que generan con terceros. Entonces, las sociedades serían en puridad simples vehículos para realizar estafas masivas. Y digo masivas con total conciencia de aquello, porque nuevamente las sociedades se constituyen en vehículos transaccionales y de transacciones múltiples, centenas, decenas, centenas o miles, e incluso millones de relaciones jurídicas que pueden estructurar, dependiendo del tamaño de las mismas, de la dinámica de la misma, del segmento de mercado donde se muevan las mismas. Entonces, las reorganizaciones tienen que estar estrictamente reguladas, tienen esa regulación que hacer incidencia sobre todas esas relaciones jurídicas que están dentro y fuera de la sociedad para protección, nuevamente, de los gestores, protección de los trabajadores, de los socios minoritarios y, por supuesto, para protección del propio Estado y para protección de los terceros vinculados con la sociedad, es decir, nuevamente, consumidores, usuarios, proveedores, contratantes, socios estratégicos, etcétera, etcétera. O sea, todos aquellos dependen de que se garantice que esta sociedad continúe y se mantengan estas relaciones jurídicas, por supuesto, sin perjuicio de los vaivenes propios de los riesgos de mercado que pueden en cualquier momento detonarse respecto a una, ya sea un riesgo sistémico de toda una actividad, un riesgo general, como el que tuvimos, por ejemplo, en la época de pandemia, o un riesgo específico relacionado a ese vehículo jurídico. Para eso tiene que haber ciertas garantías, tiene que haber ciertos principios y ciertos criterios que se respeten de manera general, ¿no? De lo contrario, estamos construyendo en el aire, ¿no? Entonces, ese es un tema fundamental. De hecho, y para los que han leído antes algunos artículos míos, la Ley General de Sociedades, en efecto, tiene muchas omisiones que permiten construir en el aire, ¿no? Ese es un tema que lo he mencionado también por escrito y en algunas otras conferencias, pero que sale del contexto, pero que es importante tener presente porque, nuevamente, en efecto, la Ley General de Sociedades tiene algunas disposiciones que efectivamente pretenden garantizar las relaciones jurídicas con terceros, pero tiene algunas disposiciones que son diametralmente opuestas a la garantía que deberían ofrecer respecto a los terceros.
Insisto nuevamente, si una de las cuestiones fundamentales de una ley societaria, cualquiera que ésta fuese, es la garantía respecto de terceros, ¿no? Es un vehículo, constituyen vehículos funcionales transaccionales, es decir, relacionales. Y esa relacionalidad está vinculada a la protección que le brinda el Estado y a la garantía que brinda el Estado respecto al funcionamiento de esa sociedad. Entonces eso hay que tenerlo bien presente. Esa es una cuestión que el legislador nacional no tuvo muy presente al momento de construir la Ley General de Sociedades. Uno puede encontrar muchísimos problemas en la Ley General de Sociedades sobre el particular, ¿no? Bien, entonces voy a mencionar algunos de estos principios y criterios de manera muy breve, como ya había empezado con el principio de eliminación de costos de transacción, ¿no? Yo lo que hago es eliminar a través de las organizaciones costos contractuales, tributarios, laborales, registrales, sobre el particular, jurídicos económicos. Es decir, en vez de irme por una metodología ordinaria, como el ejemplo que yo planteé, voy sobre una metodología especializada. Es decir, la norma me permite modificar la estructura corporativa y por tanto pasar de una sociedad a una sociedad comercial, sociedad anónima a una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Eso solamente es posible porque la norma lo está regulando. De otra forma, sería imposible. Tiene que haber una norma que lo regule. Luego, esto elimina estos costos transaccionales que normalmente ocurrirían en situaciones, insisto nuevamente, ordinarias. Lo mismo ocurre con las escisiones y con las fusiones, ¿no? La unión de dos sociedades, desde un punto de vista ordinario, desde un punto de vista puramente transaccional, me diría, bueno, si yo quiero unir una sociedad a mi sociedad, o quiero que dos sociedades se unan a otra sociedad, o crear una sociedad uniendo dos sociedades, una nueva sociedad uniendo dos sociedades, o unir varias preexistentes, bueno, pues transfiero todos los activos y pasivos de esas sociedades a la sociedad preexistente o a la nueva sociedad que trato de crear. ¿Eso está permitido? Por supuesto que está permitido. ¿Eso se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. ¿Es factible? Por supuesto que es factible. ¿Cuál es el problema? Es extraordinariamente costoso. Ese es el problema. Es fulminantemente costoso. Es decir, en muchos casos ese costo resulta prohibitivo. Es decir, económicamente ineficiente. Si yo quiero unir un banco con otro, por ejemplo, un banco que quiere absorber, quiere fusionar a otro banco, por lo tanto lo quiere absorber, pues tendría que determinar cuáles son todas las relaciones jurídicas que tiene ese otro banco, el banco que quiero absorber. Solamente verificar cuáles son todas esas transacciones me podría demorar más de 2, 3 años. Además de eso, tendría que realizar un contrato en el cual grafique de manera individual cada una de esas transacciones. Eso es extraordinariamente. Y además, asignarles un precio a cada una de esas relaciones jurídicas. Insisto nuevamente, eso se puede hacer, pero perfectamente se puede hacer. ¿Es viable? No, no es viable, pues. Salvo se trate de una sociedad que tiene una sola relación jurídica, bueno, eso podría ser, o dos, tres relaciones jurídicas podría ser. Pero incluso ahí los costos también podrían ser prohibitivos. ¿Por qué? Porque las sociedades pagan impuestos y pagan, y el fundamental aquí, el transaccional, es el impuesto a la renta, sin contar con el impuesto al valor agregado. Es decir, las operaciones, cada operación societaria en condiciones ordinarias tendrían que pagar no solamente el IVA, perdón, el IGB, sino adicionalmente impuesto a la renta. Luego, en consecuencia, insisto nuevamente, esto podría ser prohibitivo. Entonces, la idea de ir bajo una regulación de reorganización es eliminar estos costos, o por lo menos bajarlos y minimizarlos a un nivel que me permita a mí realizar la operación jurídica. Lo mismo ocurre con las decisiones. Las decisiones implican una transferencia parcial o total de activos, pasivos y patrimonios. Ya, bueno, en condiciones normales tendría que hacer exactamente lo mismo que comenté hace un ratito.
Las reorganizaciones permiten realizar estas operaciones de manera muchísimo más sencilla. No digo que sea fácil, tampoco digo que no sea burocrático. Las reorganizaciones son esencialmente burocráticas, pero esa burocracia, esos procedimientos que rodean las reorganizaciones, implican justamente y se dibujan justamente a efectos de otorgar seguridad jurídica, seguridad al tráfico y garantizar los derechos de todos aquellos que se encuentran involucrados en cada una de estas organizaciones que ya los he mencionado largamente, ¿no? He mencionado quiénes son todas las personas dentro y fuera que se pueden ver impactadas por estas operaciones y cuyos derechos hay que proteger. Acá pensar en una sociedad como un ser inerte es un absurdo, ¿no? Y ese es el problema de muchas resoluciones y de muchas ideas alrededor de la construcción de las leyes sobre organizaciones. Las leyes sobre organizaciones tienen que construirse entendiendo que las sociedades no son vehículos inertes, son justamente vehículos que contienen muchas relaciones jurídicas internas y que están relacionados con terceros de manera múltiples. Entonces hay muchas relaciones jurídicas alrededor de aquellas que necesitan ser visibilizadas, necesitan ser además protegidas, garantizadas. Ya, eso es lo que prevé un derecho de reorganizaciones. Aludir lo contrario es simple y llanamente desconocer el tejido jurídico económico alrededor de una sociedad, es decir, desconocer por qué existen las sociedades, ¿no? Más allá de lo que haya dicho Coase en su caso, en su momento, ¿no? Y nuevamente, quienes más han estudiado las sociedades no son los abogados, no son los profesores de derecho, son los economistas, pues quien evidenció justamente los costos alrededor de las sociedades y las teorías más importantes y aludidas en el mundo del derecho sobre por qué existen las sociedades y cómo funcionan las sociedades, cuál es la eficiencia de las sociedades, son económicas. Entonces, han sido establecidas y han sido propugnadas por economistas, no por abogados. Los economistas son los que han estudiado con mayor incidencia por qué utilizamos sociedades y por qué las sociedades funcionan de determinada manera. Y eso nos prevé a nosotros de las ideas y de los conceptos necesarios para garantizar todo ese entramado dentro de las sociedades, porque nos visibilizan todos los efectos jurídicos alrededor de ellas, ¿no? Y eso permite tener una regulación, una legislación que guarde coherencia con aquello. Y eso es lo esencial. La mayoría, lamentablemente, mucha gente desconoce ese tema y es un tema fundamental. Luego, otro principio esencial en materia de reorganizaciones es justamente el principio de continuidad y preservación. El principio de continuidad y preservación es fundamental para entender sociedades, pues. Si bien es cierto, el principio de continuidad y preservación se menciona en distintas instituciones jurídicas societarias y no societarias, por ejemplo, la Ley General del Sistema Concursal tiene como uno de los principios elementales la continuidad de preservación, la regulación sobre disoluciones, liquidaciones de sociedades guarda, gira alrededor del principio de continuidad y preservación. Las reorganizaciones societarias también giran y toman como base el principio de continuidad y preservación. Pero aquí hay que entender esto con claridad, ¿no? Y puntualmente. El principio de continuidad y preservación no se refiere a la continuidad y preservación de la persona jurídica. Tampoco se refiere a la continuidad y preservación de la sociedad. El principio de continuidad y preservación se refiere a la continuidad y preservación de la empresa en marcha, de la actividad económica, del sustrato económico, del activo subyacente. A eso se refiere. La verdad es que desde un punto de vista, pese que le puede doler a algún dogmático exagerado de que lo que hay que preservar sea la personalidad jurídica o la sociedad, la verdad es que eso no le importa en la economía.
O sea, a la economía no le interesa preservar ni la sociedad ni tampoco la personalidad jurídica. De hecho, la regulación sobre reorganizaciones está concebida no a través de la personalidad jurídica de la sociedad, está concebida justamente en relación y basada a la actividad económica, es decir, a la riqueza funcional, es decir, a la continuidad de la actividad que implica producción de riqueza, generación de mejoras. Ese es el contenido y ese es el fundamento. Y justamente por eso se requiere estos principios, estos criterios, para otorgarle seguridad jurídica a todo aquello, ¿no? Y las garantías necesarias para que eso continúe en el tiempo. La personalidad jurídica es una cuestión estructural que nunca cambia, es decir, una vez otorgada, una vez concebida como tal, no tiene ningún cambio. La personalidad jurídica es un elemento o es una figura y es una idea transversal que no tiene, no discrimina respecto a respecto a las formas corporativas. La personalidad jurídica es una categoría que es común a todas las formas corporativas. Es decir, la personalidad jurídica no es diferente en una sociedad que en una cooperativa, que en una asociación, en absoluto. Es una categoría jurídica y es una categoría jurídica maleable, es decir, moldeable, pero que no se afinca en una determinada forma. Esa concepción es totalmente errónea, ¿no? O sea, nadie que ha estudiado y que conoce la personalidad jurídica como categoría podría afirmar que la personalidad jurídica tiene alguna incidencia en esto. Ninguna. No tiene ninguna incidencia. Una vez otorgada, la personalidad jurídica permanece. Yo no estoy modificando la personalidad jurídica ni pretendo modificarla, porque, insisto nuevamente, es una categoría transversal a todas las formas corporativas. Vale lo mismo. Vale exactamente lo mismo. Ese no es el tema. La sociedad como tal, como vehículo, tampoco es una cuestión tan elemental o tan fundamental respecto a la actividad económica. Yo construyo sociedades justamente para viabilizar actividades económicas. Incluso el Tribunal Constitucional en muchos fallos ha confundido la propia forma corporativa con la garantía constitucional de la empresa. Múltiples fallos en los cuales el Tribunal Constitucional confunde la actividad empresaria con las formas corporativas o con los tipos legales, lo cual es peor, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver. Las reorganizaciones o los vínculos reorganizacionales y la teoría de reorganización no está basada en la forma corporativa. Eso es una cuestión, casi una curiosidad desde el punto de vista económico. Aquí lo que se pretende es preservar la actividad a través de algún vehículo jurídico. Sí, pero el vehículo no es más importante que la actividad económica, pues. El vehículo lo que hace es verificar que las relaciones jurídicas internas se mantengan dentro de determinado perfil jurídico coherente y las relaciones externas estén garantizadas. Es decir, nuevamente, se provea seguridad jurídica garantizada, garantías y seguridad del tráfico. Ese es el tema. Cuál sea el vehículo jurídico que se adopte, poco o nada le importa a la economía, si es que satisface los criterios de eficiencia. O sea, ese no es, por eso decía, esto no es un tema para rajarse la vestidura desde el punto de vista jurídico, hay que entender que la ley societaria viene después de la comunidad mercantil, es decir, son los mercaderes, los comerciantes, los que idean y desarrollan los temas y son los que idean y desarrollan la actividad. Nosotros lo que le damos es un vehículo a través del cual pueda desarrollarla, nada más. Y regulamos la cuestión lo mejor posible para que, insisto nuevamente, exista una coherencia dentro de aquello, ¿no? Pero esto es fundamental porque no puedo destruir la coherencia, pues. La coherencia es lo que mantiene todo cohesionado y que permite satisfacer esos mismos criterios de eficiencia. Entonces, acá la funcionalidad es sobre la actividad productiva y sobre eso es lo que hay que pensar. Luego, un tercer principio elemental en esto, no sé si me va a alcanzar el tiempo para ver el tema, me cortan en el momento en que me tenga que ir, yo encantado, y si alguien quiere preguntar algo, al final, encantado también. El principio de sucesión universal, ¿no? El principio de sucesión universal, nuevamente, es un principio de sucesión universal
que se le agrega el epíteto de corporativo porque es un principio de sucesión que corre paralelo a la sucesión hereditaria que satisface criterios personales a los seres humanos, ¿no? Nosotros tenemos una regulación en el Código Civil sobre sucesiones hereditarias que siempre me gusta poner este ejemplo porque lo grafica claramente, ¿no? Si en el Código Civil no existiera una norma sobre sucesiones, nadie podría suceder, pues. Y además, tenemos una norma eso se establece jurídicamente, no solamente desde el punto de vista civil, sino desde el punto de vista tributario, que esas sucesiones no pagan impuestos. Ya, pues, tenemos dos normas, la norma civil y la norma tributaria, y ambas inciden sobre esas sucesiones de las cuales la mayoría de personas forman parte cuando fallece alguien y deja herederos. La herencia es una cuestión que está regulada en la ley. Si no estuviera regulada en la ley, nadie sería heredero de nadie. Entonces, acá ocurre exactamente lo mismo. No podemos hablar de sucesiones universales como un totum de estos patrimonios corporativos y transferirlos de una sociedad a otra en una fusión, en una escisión, si es que no existiera una norma que efectivamente así lo señalara y que así lo regulara, que así lo preveyera, que así lo determinara. Entonces, la norma pretende mantener ese principio y ese criterio adicional respecto a que los costos transaccionales se disminuyen a través de estas operaciones de reorganización para no pasar, esto está plenamente vinculado con lo que yo venía diciendo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los principios que yo estoy mencionando están vinculados con la explicación que empecé a narrar. Es decir, si yo voy a transferir, voy a eliminar costos de transacción, entonces necesito prever que todas estas cuestiones estén plenamente reconocidas por el derecho, porque del contrario no podría realizar la operación. La operación se basa en un reconocimiento jurídico de ciertos principios y criterios que son inescindibles para que esto pueda suceder. Si no tengo estos principios y criterios, no podría ocurrir, ¿no? Yo sostengo, y lo he dicho varias veces, que, por ejemplo, en algunas personas jurídicas esto no está regulado. Porque hay muchas personas en este país que aplican la Ley General de Sociedades en paralelo para otras formas corporativas. Yo lo he sostenido y lo he dicho por escrito, eso es una barbaridad jurídica, ¿no? Eso es un desconocimiento absoluto de respecto de la norma y de la especialidad del derecho societario. De hecho, es ilegal. O sea, yo sostengo estrictamente que eso es ilegal. Absolutamente. No puedo, pues, aplicar la normativa especializada y de forma típica corporativa y además reglamentarizada a formas corporativas que efectivamente no las contienen, ¿no? Ahí hay varios errores en la Ley General de Sociedades, pero no los puedo tocar por el espacio, ¿no? Ahí hay temas pero que los he puesto en varios artículos y he señalado cuáles son los errores conceptuales, ¿no? Insisto, el tema es que la situación no ha sido muy estudiada en el Perú y no existe un solo libro sobre la materia, ¿no? Bien, entonces, estos bloques patrimoniales se transfieren en universo, de forma universal, como sucesión universal, pero porque efectivamente hay una regulación sobre el particular, lo cual nos lleva al siguiente criterio o básicamente un principio, que es el principio de ley habilitante, pues, y que también cae por su propio peso, por lógica y por línea de pensamiento y por línea lógica de traducción de lo que estamos señalando. Para que exista una reorganización, tiene que haber una ley habilitante. Las reorganizaciones no nacen del aire. Si no existe un derecho inmanente ni de las personas naturales, ni de las personas jurídicas, ni de las sociedades a reorganizarse. No existe un derecho ad nutum a la reorganización, eso es una barbaridad, pues. No puede haberlo. De hecho, tenemos una reorganización, las reorganizaciones se rigen por este principio de ley habilitante, está unido al principio del numerus clausus, ¿no? Solamente existen las reorganizaciones o los tipos reorganizacionales que están previamente concebidos en la ley, ¿no? Bueno, sobre aquello es muchísimo más fácil editar y conversar, ¿no? La mayoría de temas importantes en el derecho constituyen números clausus, pues, salvo los derechos fundamentales, que son números apertus,
La mayoría de derechos, los derechos reales son números clausus. Los tipos de responsabilidad son números clausus, las obligaciones son números clausus, las personas jurídicas son números clausus, perdón, las formas corporativas son números clausus. Bueno, las reorganizaciones se constituyen como números clausus, constituyen un universo cerrado porque solamente se puede realizar, se pueden ejecutar reorganizaciones que estén previamente concedidas por la ley. Esto es un tema típico, pues, o sea, rige el principio de tipicidad. Y eso es elemental, nuevamente. Tengo que tener una ley que me lo regule. Tiene que haber una ley habilitante. Si no existe ley habilitante, no puedo realizar este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque, insisto nuevamente, no existe ningún derecho ad nutum, ningún derecho fundamental a hacer estas cosas, ¿no? Por poco se ha determinado recién, yo diría, hace menos de 20 años, el Tribunal Constitucional pisó la rama que debía pisar, porque antes dio pisó varios escalones que no estaban bien pavimentados cuando confundía las formas de corporativas, ¿no? Y cuando señalaba que tenía que haber alguna ley que hay gente que, aunque insisto, hay todavía gente que piensa así, que tiene que haber una ley que habilite a la constitución de sociedades, ¿no? Este, es curioso, pero eso está en la ley fundamental de Bonn, ¿no? Y eso está regulado, pues estaba regulado hace muchísimos años. Es una cuestión en la cual los paralelos no han sido tomados en consideración en el Perú, ¿no? Hay un artículo segundo, numeral 3 en la Constitución Política del Perú, de mala factura, eh, donde la teoría resbaló, ¿no? El Tribunal Constitucional, a través de eso, emitió múltiples sentencias hasta llegar al acerto de señalar que, bueno, sí, pues ese es un derecho fundamental a constituir cualquier forma corporativa, ¿no? Pero después de haber emitido varias resoluciones, varias sentencias que equivocaban el concepto. Bien, bueno, en este caso, tiene que existir una ley habilitante para poder pasar por un fenómeno de reorganización y por supuesto y por supuesto esto implica que existe un principio de número clausus. Imagínense que las personas se presentaran al registro queriendo realizar cualquier tipo de operación. O sea, eso sería un absurdo, el caos absoluto. O sea, por supuesto, en el Perú no rigen los mismos principios, es decir, no rigen los mismos principios de tipicidad que en otras partes del mundo. Es decir, más claro, ¿no? Las leyes habilitantes en el mundo entero rigen distintas formas de reorganización. En nuestro país, por ejemplo, para sociedades está la transformación, fusión, escisión y las reorganizaciones simples, pero en otras partes del mundo existen otras formas de reorganización que están reconocidas como formas de reorganización. De hecho, yo también he escrito algunos artículos donde he puesto en evidencia que hay otras formas de reorganización que no están expresamente concebidas en la ley como tales, pero que sí se señala en la ley que son formas, o sea, que sí en la ley hay algún artículo que estipula alguna institución jurídica que no la termine de regular y que constituye una reorganización. Por ejemplo, el cambio de domicilio al extranjero. Eso es una forma de reorganización aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero sin embargo no está en el capítulo de reorganizaciones. De hecho, yo sostengo, y lo he puesto por escrito también, que esa norma debería estar vinculada justamente a libre organización. Ese es un error grueso de la Ley General de Sociedades, ¿no? Haber concebido las cuestiones de domicilio en la parte general de la ley, después que omitió varias cosas importantes en la parte general, el artículo 20, que no debió haber estado ahí, la segunda parte del artículo 20, debió haber estado en la parte de reorganizaciones. ¿Por qué? Porque para redomiciliar necesitas satisfacer nuevamente los criterios de eficiencia, garantía y seguridad jurídica. Si no respetas eso, entonces lo que estás haciendo es simplemente utilizar un vehículo, o podrías hacer, que es que utilizar un vehículo para dejar plantados a acreedores, entre ellos al Estado, lo cual no resulta ni justo, ni moral, ni ético. Bien, luego el principio antiliquidación. O sea, con claridad, si voy a pasar por una reorganización, entonces no voy a liquidar una sociedad. Eso se verifica nuevamente, insisto, la primera explicación que yo di, lo primero que señalé, todo lo demás cae por su propio peso común, es por pura lógica, ¿no?
O sea, si voy a reorganizar y no voy a pasar por procedimientos ordinarios, evidentemente no voy a liquidar nada. Entonces, no puedo liquidar nada. ¿Por qué? Porque las reorganizaciones lo que hacen es preservar, continuar, permanecer justamente en la empresa en marcha. Lo que se pretende es preservar y asegurar la continuidad de no solamente la actividad, sino de las relaciones jurídicas. Luego, en consecuencia, no puede haber liquidación bajo ninguna lógica, pues. Liquidar al tiempo de reorganizar implica nulificar de base a las reorganizaciones, lo cual es un sinsentido, no satisface ningún criterio de eficiencia, no tiene ninguna lógica ni jurídica ni económica. Luego, los criterios de distinción entre los substratos subjetivo y objetivo, ¿no? Está claro que, como yo explicaba hace un rato, la personalidad jurídica, la persona jurídica, si quieren, constituye un vehículo formal y una categoría jurídica, pero nada más que aquello. Si bien sumamente importante, con unos efectos básicos respecto a las relaciones externas e internas, el substrato objetivo es el flujo económico, es la actividad económica, es la mercantilidad funcional detrás de la categoría jurídica. Entonces, eso tiene que estar claramente diferenciado y tiene que ser visible para el operador, porque de lo contrario, yo ingresaría incluso hasta en una negociación o en un proceso de reorganización pensando que esto es puramente jurídico, si cabe la expresión. Esto no es puro jurídico, esto es económico. Justamente por eso también la ley del impuesto a la renta tiene ciertas disposiciones que regulan aquello. Si ustedes ven la ley del impuesto a la renta, la ley no regula reorganización de sociedades, regula reorganización de empresas, no de sociedades, porque nuevamente el estrés, la incidencia está dada sobre la actividad económica, no la continuidad de la empresa misma, lo que comentaba yo hace un rato de la garantía constitucional, ¿no? La garantía, lo que es libertad de empresa, está dentro del régimen de libertades económicas en la Constitución. Entonces, la libertad de empresa lo que verifica, lo que protege son las actividades económicas, no las formas corporativas, ¿no? Confundir eso es más o menos grave, ¿no? Yo diría bien grave. ¿No? No se puede confundir una cosa con otra. Y lo penoso es que en mucha jurisprudencia se confunde. O sea, no solamente desde un punto de vista técnico, corporativo, mercantil, no se puede confundir ni constitucional, sino incluso de base a los derechos fundamentales de las personas. No puedo darle, por lógica pura, no le puedo dar el mismo contenido a dos derechos o a dos preceptos legales dentro de la Constitución. Eso no tiene ningún sentido. La alineación de intereses también es un principio esencial en materia de reorganizaciones y ya voy terminando, ¿no? No recuerdo cuánto tiempo me dieron, pero me imagino que una hora será. Si no, insisto nuevamente que me corten y me votan. El principio de alineación de intereses es fundamental. ¿Por qué? Porque justo como decíamos, ¿no? La seguridad jurídica y las garantías de las relaciones jurídicas internas y externas implican alinear esos intereses. Hay intereses internos, hay intereses externos. Dentro de los intereses internos pueden haber conflictos entre administradores y titulares, e incluso entre los mismos titulares, entre mayoritarios y minoritarios, me refiero a accionistas. Y los gestores y los administradores, me refiero a los gestores, directorio, gerencia, etcétera, y trabajadores mismos. En otras leyes, por ejemplo, en otros países, incluso se regula la parte laboral en las leyes de reorganizaciones. Y luego están las relaciones jurídicas externas, ¿no? Ya luego hay que alinear esos intereses. La idea de tener una ley de reorganizaciones significa prever la alineación de sus intereses y minimizar los costos transaccionales que son prohibitivos para la negociación de aquello. O sea, entenderán que si tuviera yo que negociar interna y externamente para realizar una reorganización con todos mis acreedores, con todos mis proveedores, con el Estado mismo, con mis trabajadores y con todos los socios, estoy muerto. O sea, nunca lo llegaría a hacer, aun cuando exista ley de reorganización. Negociar aquello es prohibitivo. Los costos de negociación son muy altos.
muy altos, ¿no? Entonces, la idea es que haya una alineación de intereses. Esa alineación de intereses solamente puede ocurrir si es que existe una norma eficiente y que prevea todo aquello. Luego, y no menos importante, el principio de eficacia registral, ¿no? Está claro que las organizaciones solamente pueden ocurrir en el registro. Es decir, esto tiene eficacia constitutiva, no es declarativa. Y eso es una cuestión que a algunas personas les parece medio complejo, pero las personas jurídicas se constituyen en el registro, la personalidad jurídica se constituye en el registro y hay un montón de actos constitutivos también, sobre el cual también he escrito varios artículos mencionando qué actos son constitutivos de derecho. Bueno, estos no son bienes. Los bienes preexisten al registro. Y yo puedo modificar un bien extrarregistralmente y puede existir una incoherencia entre lo que predica el registro y lo que predica la materialidad, la fenomenología de un bien. En materia de personas jurídicas, esas incoherencias, el derecho las repudia. ¿Por qué? Porque yo ya estoy garantizando y satisfaciendo un interés a través del registro y de todas las garantías, todas las normas que garantizan ese registro que es público y que está administrado por el Estado además. Ojo, los registros públicos no son administrados por el Estado en todas partes del mundo, ¿no? En nuestro país es administrado por el Poder Ejecutivo incluso, pero eso no ocurre en todas partes del mundo. Pero ¿a qué es doble o triple garantía? Porque lo administra el Estado, hay leyes que están atadas a aquello, no solamente las adjetivas, no solamente los reglamentos, en el Código Civil están las normas correspondientes, ¿no? Porque recordemos que el tema registral es primero civil y después administrativo. Y en consecuencia, este es un acto constitutivo de derecho, ¿no? No puede ocurrir una reorganización fuera de registros, eso es un imposible jurídico. Tiene que haber un control primero notarial y después un control de legalidad registral. ¿Por qué? Porque si no, generaríamos una incoherencia absoluta, insisto nuevamente, absolutamente repudiable por el derecho societario y el derecho en general que del registro emane una información y una garantía que no se condice con lo que con un acto jurídico societario privado. Yo no estoy diciendo que el acto jurídico societario privado sea inválido, que sea nulo. No, 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 no. El acto jurídico societario que genera una reorganización que no solamente es un acto jurídico societario, sino que debe preverse adicionalmente un procedimiento puede ser perfectamente válido y vinculante internamente, ninguna duda, pero la eficacia es registral. De manera ineludible. ¿Por qué? Porque está constituido como persona jurídica. Una vez que una sociedad se ha constituido como persona jurídica, el registro manda, no manda la voluntad privada más que para efectos extrarregistrales y que no tienen contención en el registro. Por eso que la Ley General de Sociedades tiene una norma que incluso es mucho más amplia que otras leyes, lo cual también es un error de la Ley General de Sociedades. El artículo 16 tiene una norma general que obliga a escribir todo. Es decir, no es discriminadora, no es discriminadora. Dice, oye, aquí hay que escribirte. Luego, en consecuencia, si ya escribiste, ya te arrastra el registro nada más, si estás sujeto al registro y no puedes ir en contra del registro, porque eso es el Estado y es la garantía estatal y es la ley, la voluntad privada no puede ir por encima de la ley, pues. Sobre eso he escrito más que extenso sobre la materia, ¿no? Eso con esto termino, eso no trafica en contra de la fecha de entrada en vigor anticipada que señala la ley, por ejemplo, para las fusiones, ¿no? En la ley se regula la fecha de entrada anticipada en los acuerdos para realizar fusiones. Ya, como también lo he explicado por escrito más de una vez, y no es una invención mía, porque eso lo dice cualquier libro de derecho mercantil extranjero. Evidentemente, esa fecha anticipada de vigencia solamente afecta esquemas administrativos y económicos, no jurídicos. No tiene ningún efecto jurídico respecto a la forma ni a la personalidad. No los puede tener.
porque esto está sujeto a un control de legalidad notarial y registral. ¿Por qué? Porque ya está escrito, porque la sociedad ya vive y su substrato está eh, engarzado en el registro. Perdón, eh, ya se me da la voz. Ese es el tema, ese es el tema fundamental. Entonces, el entendimiento sobre estas materias tiene que ver con estas cuestiones. Uno tiene que entender esto. Y finalmente, y para matar el tema, insisto, está en todos mis artículos, no hay innovación, no hay innovación. Las organizaciones no implican innovación, no pueden hacerlo. Leo algunos trabajos de investigación donde me señalan innovación. No existe ninguna innovación, pues no puede haber innovación. ¿Por qué? Justamente porque hay una conservación. La idea de las organizaciones está detrás de la conservación, la continuidad. La innovación parte de que no hay conservación. Me refiero a la innovación civil, pues. No hay conservación. Y es más, la innovación no solamente implica que no hay conservación, sino que se genera una nueva obligación y además que necesito el permiso del acreedor. Ya, nada de eso ocurre en las reorganizaciones, absolutamente nada. Esto es un caso especial en que las obligaciones se mantienen solamente que a través de otro vehículo y las garantías también, absolutamente. Entonces, no se puede referir a una innovación y además que no necesita permiso, ¿no? Aquí lo que existe son una serie de derechos involucrados, más o menos, que deben respetarse para que esto se realice de manera ordenada, garantista y, insisto nuevamente, y nunca me cansaré de repetirlo, guarde coherencia el sistema societario con las relaciones jurídicas establecidas, introducidas por la propia legislación, por el vehículo jurídico en el mercado. Ese es el punto. Creo que son varios conceptos. Yo entiendo que varios de estos conceptos pueden resultar disruptivos para alguien o de repente nuevos, pero y sobre los cuales vale la pena analizar un poco más. Los invito a que lo lean en mi blog si tienen en mi página web, en alguna personal, si tienen alguna duda al respecto. Y encantado, si es que hay tiempo, de satisfacer alguna pregunta sobre particular. Agradezco la atención y nuevamente gracias a Bill Lawyer y les deseo lo mejor del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Felicitarlo antes que nada por su excelente ponencia. Realmente es un gran orador y se entendió totalmente todo. Efectivamente, hay dos preguntas las cuales se pueden responder. A Encantado. ver, totalmente. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los principios, los principales desafíos jurídicos y fiscales que enfrentan las empresas al momento de realizar una fusión o escisión, especialmente en contextos de crisis económica? ¿Los desafíos eran fiscales? Especialmente en contextos... No, a ver, le repito la pregunta. Sí. ¿Cuáles son los principales desafíos jurídicos que enfrentan las empresas al momento de realizar una fusión o escisión, especialmente en contextos de crisis económica? Gracias. A ver, en un contexto de crisis económica, más bien, es una excelente pregunta, porque las reorganizaciones tienen un diseño justamente para poder, entre otras cosas, una de las eficiencias es poder sortear crisis económicas. O sea, la idea es, claro, yo soy en una crisis económica, por ejemplo, tengo un problema de falencia, tengo un problema de achicamiento de mercado, tengo un problema de disminución de mi actividad económica, tengo un problema de liquidez. La idea de las organizaciones es justamente preservar la continuidad económica satisfaciendo esos criterios de tal manera que yo me pueda juntar con otra empresa o transferir patrimonio y darle ese oxígeno necesario para la actividad, para la continuidad de la actividad empresaria. Esa es justamente la idea fundamental. El desafío es tener una buena, yo diría, el desafío jurídico y fiscal es tener una buena asesoría. Estos son procedimientos que efectivamente son, como yo dije, burocráticos, pero uno tiene que estar bien asesorado. Tiene que tener un buen notario, tiene que tener un buen abogado,
tienen que tener una buena asesoría civil, financiera, fiscal y societaria, ¿sí? Que me ate todo esto y que me permita la continuidad de mis actividades y que me permita negociar bien estos fenómenos. Aunque la mayoría, la gran mayoría, debo decir que se realizan entre sociedades vinculadas, donde hay socios vinculados, pero en los grandes negocios es entre sociedades no vinculadas. Entonces, ahí sí vienen las negociaciones, ¿no? Entonces, la norma está dada. Se pueden perfeccionar? Sí, hay varias cuestiones que se pueden perfeccionar. Eh, el espacio queda corto para verificar todas las cosas que se pueden perfeccionar, pero la idea justamente es esa, darle ayuda. A ver, yo recuerdo durante en 1999, donde había perdón, en 1991, 92, 93, unas graves falencias económicas en el Perú, veníamos de un crack terrible, se dieron normas especiales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas justamente para promover las fusiones de sociedades. ¿Para qué? Para poder, por ejemplo, arrastrar crédito fiscal o arrastrar también pérdidas y netear pérdidas con ganancias y que las sociedades puedan fusionarse y así pagar menos impuestos, ¿no? Entonces, yo diría, más bien son herramientas que resultan o pueden resultar eficientes en un contexto de crisis económica. No sé cuál es la otra pregunta. Espero haber respondido bien. Muchas gracias por la pregunta. Perfecto, doctor. No, sí, totalmente bien respondido. La segunda pregunta y última sería, bajo su experiencia, ¿qué errores comunes cometen las sociedades al estructurar una reorganización y cómo podrían prevenir desde la asesoría legal? Ahí hay una pregunta más, si no me equivoco. No, lo que decía Rey, que era que don Rafael decía que la organización de sociedades puede servir para limpiar el patrimonio y las finanzas de una, por supuesto, por ejemplo, el dividir una parte con todas las deudas. Sí, esto es limpia. Ocurre muchas veces. De hecho, es muy buena la apreciación de don Rafael. Antes de contestar la otra pregunta, ¿por qué? Porque, ¿qué sucede? Que además de eso, dentro de la buena fe, ¿no? Y de los buenos criterios empresariales, porque las organizaciones empresariales también son vistas con lupa por la administración tributaria, porque mal que nos pese, muchas veces o algunas veces son realizadas simplemente para evadir impuestos, ¿sí? Pueden resultar vehículos utilizados, es decir, instituciones utilizadas para evadir o eludir impuestos de manera más o menos certera, pero de manera en que efectivamente se violente la norma. De hecho, la administración tributaria muchas veces ha desconocido reorganizaciones porque ha entendido que lo que se intentaba era, a través de esta figura jurídica societaria, evadir impuestos. Pero en otras situaciones puede dar oxígeno para determinadas cuestiones. Por eso lo que señala don Rafael es absolutamente preciso y para eso se requiere una buena asesoría para no incurrir en ilícitos, justamente en algunos casos, ilícitos desde el punto de vista civil o regulatorio. ¿Me puedes leer, por favor? Discúlpame la pregunta anterior para poder, me desvié para poder contestarla. Claro que sí, doctor, no se preocupe. Bajo su experiencia, ¿qué errores comunes cometen las sociedades al estructurar una reorganización y cómo podría prevenirse desde la asesoría legal? Gracias, muy buena pregunta. Los errores comunes es justamente no verificar los costos, ¿sí? A veces viene un abogado y te dice, o un pool de abogados, te dice, no, acá te tienes que reorganizar. Uno tiene que entender que las reorganizaciones son de largo aliento, es decir, cuando uno realiza una reorganización, no es para que, cuando estas están cubiertas por ciertos criterios tributarios que permiten hacerlas sin incurrir en determinados costos, porque la administración tributaria, que esa es la parte más fina, los regula desde un punto de vista de permanencia, es decir, entiende que estas operaciones son de largo aliento, es decir, que una vez construidas van a permanecer en el tiempo. Entonces, si uno hace una reorganización para después verificar que le salió mal la operación y que tiene que rehacer algo, pues le va a costar un mundo de dinero. O sea, eh, eh, las reorganizaciones van muy de la mano del tema de tributario justamente para no incurrir en costos asociados al pago de transacciones, yo lo mencionaba al inicio, impuesto a la renta, IGB. Aquí hay criterios tributarios que me permiten sortear aquello,
pero que me permite sortear dentro de ciertas disposiciones también tributarias que me dicen, oye, esto tiene que permanecer en el tiempo 3, 4 años y tiene que realizarse de tal o cual manera, no se hace a tontas y a locas. Luego, nuevamente, insisto nuevamente, una buena asesoría del notario, del abogado y del abogado societario y el abogado tributarista son sumamente importantes. Esto no es un tema que lo pueda mirar solamente un abogado que se dedica única y exclusivamente a una rama del derecho. Esto, como se trata de muchas cuestiones que giran alrededor, hay que verla de manera integral. Ese es el tema. A ver, dice. Acá hay una pregunta, ¿la puedo leer? Prefiere que yo le lea, doctor. Si quieres la leo yo, me dice, don Antonio, me dice, no, buenas tardes, encantado, don Antonio, en las asociaciones que tienen fines propios de las actividades propias de los asociados con fructíferas rentabilidades de los activos que van adquiriendo sus actividades, ¿cómo podrían lograr una transformación que permita no trasladar sus activos a otras asociaciones a fines? Se debe superar esas limitaciones en la naturaleza de una asociación sin fines de lucro cuando se trata de actividades, por ejemplo, de comerciantes o afines. Es una buena apreciación y tiene su propia lógica, ¿no? Lo que sucede es que, a ver, desde un punto de vista estrictamente registral, las asociaciones se pueden transformar, pero con lo cual yo disiento allí con el tribunal sobre algunos aspectos, pero el hecho es que sí se puede. Pero el tribunal exige que, justamente, esto es la incoherencia, ¿no? Que dentro de esas transformaciones se liquide el patrimonio de la asociación. Pero, adicionalmente, dentro de nuestra legislación se permite que existan asociaciones de vivienda y otros tipos de asociaciones que efectivamente implican un patrimonio, y un patrimonio que además en principio puede ser de la propia entidad, pero que también es trasladable a los asociados. O sea, esas son situaciones que se analizan caso por caso. Es un tema de casuística que tiene que ver con el tipo de actividad, con los asociados y cuál es el horizonte temporal que tienen sobre el particular, ¿no? Cuáles son los fines que desean satisfacer alrededor de aquello. Las asociaciones en general se constituyen no para satisfacer fines personales, sino fines corporativos. Y en teoría, y nuevamente, en general, como principio general, no debería haber un lucro subjetivo. A lo que me refiero es que no debería haber, puede haber un lucro objetivo, es decir, la asociación puede incrementar su patrimonio, pero no debería haber lucro subjetivo entendido como que ese patrimonio se traslade a un enriquecimiento de los asociados. Esa situación, insisto nuevamente, puede ser discutida porque existen, sin salirme del ejemplo, asociaciones de transporte, perdón, asociaciones de vivienda y otros, ¿no? Entonces, ese tema es discutible y habría que analizarlo caso por caso, no es una cuestión menor, ¿no? Sí, don Raúl pregunta, sí, sí puede implicar una reducción de capital. Y te pongo un ejemplo típico. Supongamos que uno de los socios, a raíz de una fusión, cuando se acuerda una fusión, haya un socio disidente y que decida liquidar su cuota. Entonces, hay que satisfacer su cuota. Eso podría determinar una reducción de capital, por supuesto. Además, se permite. Los ejemplos son varios, pero sí, sí, por supuesto que es posible hacerlo. Yo creo que esas serían todas las apreciaciones y preguntas, doctor, Ok, por el agradezco momento. las preguntas, les agradezco mucho, y que les vaya súper bien. Hay muchos temas que leer y estudiar sobre el particular. Nuevamente agradecido por la convocatoria y muchos éxitos a todos. Y un abrazo muy grande a don Gustavo González, que está en el público y que reconozco ahí que siempre aprecio su amistad y su atención. Doctor, agradecerle a usted totalmente. Es una persona muy admirable por todas las enseñanzas que ha brindado hoy. Espero poder encontrarlo en próximas oportunidades. Placer, que les vaya súper bien. Muchas gracias. Que tenga una excelente noche, doctor. Muchísimas gracias. Ustedes también.